Llegué a casa con la blusa pegada al cuerpo, las manos oliendo a lejía y una frase clavada en la lengua que no pensaba decir en voz alta: he quedado otra vez. La tarde se había torcido en el supermercado del barrio, una mujer había devuelto media cesta porque su tarjeta no pasaba y me tocó a mí limpiar los charcos de yogur abierto que dejó al irse con prisa. Salí del turno con la cabeza embotada, con el oído todavía lleno del pitido de los escáneres, y aún así me metí en el metro de Oporto sabiendo que a las 9 tenía un mensaje cifrado con hora y sitio. No es bonito contarlo así, sin maquillaje, pero si quieres entender lo que pasó luego, tienes que empezar por esta noche en Madrid, a finales de junio. Bochorno pegado a las paredes y un montón de decisiones pequeñas encadenándose como fichas. Atención, interés, deseo, acción, yo misma fui la campaña de mi desastre. Javi estaba en la cocina, calcetines negros y pantalón de chándal, reuniendo piezas de una lámpara que llevaba semanas queriendo colgar en el salón. Hoy he salido antes de la obra, el jefe nos soltó pronto por el calor, dijo sin mirarme, con la cinta métrica colgando del cuello. Ese detalle tonto me aflojó la rodilla derecha. Contaba con una casa vacía para ducharme, cambiarme y salir a correr media hora por el parque de San Isidro antes de desviarme a donde no debía. En su lugar, el hombre que me conoce desde que teníamos 22 años estaba ahí, midiendo el techo, feliz por una tontería resuelta. ¿Te importa si corto la luz 10 minutos?, preguntó. Tragué saliva y dije que no, que perfecto, que iba a tender una lavadora. Él sonrió y encajó los tacos en la pared como si fuera lo más importante del día. Lo fue, aunque ninguno de los dos sabía por qué aún. Tenía el teléfono vibrando en bolsillo, la pantalla con el nombre guardado como de y una línea que decía: misma azotea. 9:15. Tengo vino. El vino, la azotea, el calor que no dejaba respirar, el riesgo imbécil de usar el edificio de al lado porque su portal siempre estaba abierto, todo era tan de barrio que parecía una broma. Llevábamos 3 semanas con esa coreografía, siempre cambiando de escenario para no repetir. Una tarde en el coworking de Lavapiés donde él fingía editar fotos y yo llevaba una bolsa del mercado de la cebada para disimular, otra en un estudio de tatuajes de su amiga, con la cortina echada y el ruido de la máquina tapándolo todo. Un paseo largo por la casa de campo que no llegó a nada porque me llamó mi madre para pedirme ibuprofeno y tuve que girar sobre mis pasos. Un hotel barato en Legazpi. Solo una vez, porque dijimos que no podíamos permitirnos caer en el cliché ni en el hábito, el resto, rincones anónimos, horarios raros, mensajes cortos. Y cada día que pasaba, un ladrillo más en el muro entre Javi y yo que yo pintaba como el cansancio, el calor, el turno partido, lo que tocara. Mientras tendía, una sábana resbaló sobre mis brazos como si se negara a quedarse. Escuché a Javi tararear algo desde el salón y vi de reojo el imán de la nevera con la lista de gastos que él había empezado a llevar para saber dónde se nos va el sueldo. Eso me encendió una luz roja que yo misma había ignorado. 4 cargos pequeños en 2 barrios donde él no suele ir porque trabaja en Vallecas y vuelve reventado. De pronto imaginé que eran míos, que un día pagué una botella con mi tarjeta y él lo vería. Revisé mentalmente, efectivo, siempre efectivo, y respiré como quien llega a la orilla después de una brazada mal dada. Primer mini susto del día superado. Luego vino el segundo. Nuestra vecina del cuarto, Inés, salió a fumar al patio y preguntó en voz alta si alguien había visto su tendedero, porque alguien se lo había llevado por error. Javi contestó desde dentro que él no, que si quería podía usar el nuestro. Yo sentí que me ardían las mejillas sin culpa concreta, solo por estar escondiendo algo en mitad de una conversación doméstica. Volví a la cocina con la excusa de buscar pinzas extra y me encontré a Javi colgando la lámpara nueva. Mira qué bien da la luz, dijo, encendiéndola. Y era verdad, iluminó la mesa con una calidez que casi me hizo llorar de puro contraste. Él me miró por primera vez desde que entré, se fijó en mi pelo recogido con una pinza barata, en las manos agrietadas por el jabón del súper, y acercó su frente a la mía con ese gesto que hacemos desde hace años cuando no tenemos tiempo de un abrazo largo.
Este sábado podíamos ir a comer a casa Julio, hace mil que no salimos, soltó, y me partió el plan de cuajo, porque precisamente el sábado yo había cuadrado un turno con Ana para que me cubriera y ahora no tenía escapatoria bonita. Dije que sí con la cabeza, como un estudiante a la que preguntan la capital de una provincia, y saqué el tupper con lentejas del frigo para calentarlas y tener una coartada de cocina antes de subir a la azotea de enfrente con la excusa de tirar la basura. El microondas pitó y el teléfono vibró otra vez. Te espero sentado junto a la antena, arriba hace brisa, escribió y puso un emoji estúpido que antes me hacía gracia y ahora me daba asco de mí misma. Javi dejó el taladro sobre la mesa y dijo, voy a bajar al trastero por la caja de bombillas, tardo nada. Ese nada me soltó las piernas. Abrí la ventana del patio, conté mentalmente los 30 segundos que tardaba en cruzar el portal contiguo si no me encontraba a nadie, medí con los ojos la bolsa de basura que podía llevar como disfraz, y metí en el bolsillo 2 toallitas para las manos por si el vino resbalaba o yo necesitaba borrar un rastro. En el pasillo, el ascensor se quedó parado en el tercero, maldito cacharro, así que bajé por las escaleras con el corazón a golpes, la bolsa de basura pegándole al muslo y la sensación ridícula de estar rodando una película barata. No bajé. Me quedé en el descansillo, escuchando a alguien que subía rápido, pasos de zapatillas contra el granito. Era Inés, la vecina del cuarto, con un paquete en brazos. Ay, Lucía, ¿has visto a alguien con un tendedero azul? Creo que me lo han cogido sin querer. Le dije que no, que lo miraría, y ella me sujetó la puerta tan abierta que me vi reflejada en el espejo del portal con la bolsa negra en la mano como si fuese una sirena de alarma. Luego soltó, oye, ¿has visto a tu marido? Acabo de encontrarme con él en el garaje buscando no sé qué, está de buen humor. Tragué. Ese detalle simple me dio un golpe en el estómago, porque Javi en el garaje a esa hora significaba que tardaría menos de nada. Subí las escaleras otra vez, dejé la bolsa junto a la puerta de casa, entré como si solo hubiese ido por el pan y me planté ante el fregadero fingiendo enjuagar vasos, respirando por la boca para que no se me notara el temblor. Javi llegó con la caja de bombillas, silbando. ¿Bajas tú la basura? Está hasta arriba, dijo. Yo asentí, recogí la bolsa, y él añadió, casual, te acompaño, que hace fresco. Así empezó el tercer mini clímax, el más absurdo y el más peligroso, en el ascensor detenido que de pronto funcionó, bajando a la vez nuestras ganas de hablar. En el portal, de camino a los contenedores, me cruzó la idea de soltar la bolsa y echar a correr calle arriba, como una adolescente que huye de un padre. No lo hice. Tiramos la bolsa, Javi hizo un chiste malo sobre el olor y yo me reí como si me hubiera hecho gracia. Subimos de nuevo, y cuando entramos en casa, él dijo, te veo nerviosa, todo bien en el súper. Ese todo bien era la llave que yo no sabía usar. Le dije que estaban revisando horarios porque en julio metían a 2 nuevas, que quizá me cambiaban turnos. Era creíble. Eso me salvó 5 minutos. Luego, sin avisar, señaló mi móvil sobre la encimera. ¿Me lo dejas un segundo? Se me ha muerto el mío y quiero avisar a mi hermano de lo del domingo. Lo cogió, lo desbloqueó con mi código que conoce desde siempre, y en ese justo momento, antes de que yo pudiera alargar la mano o inventarme que tenía poca batería, vibró la pantalla con una notificación que no debería haber salido delante de sus ojos. El mensaje que saltó en la pantalla fue una vista previa clara y sucia a la vez, trae las copas, ya estoy arriba, con el nombre guardado como de y la hora exacta que habíamos fijado, y Javi no parpadeó, solo clavó los ojos en esa línea y dejó el móvil sobre la encimera como si le pesara, luego lo volvió a coger y deslizó el dedo hacia la conversación mientras yo decía rápido que era publicidad, que había metido mi número en una lista de eventos de una bodega del barrio, que mandaban. Recordatorio sin sentido,
y noté que mi voz sonaba como cuando te pillan copiando en un examen y todavía crees que puedes taparlo con un gesto de hombros. Javi abrió el chat y vio lo anterior, citas cortas, ubicaciones en clave, fotos desenfocadas de una puerta metálica con grafitis que cualquiera del barrio reconoce porque es la del edificio de al lado, y un mensaje de audio de 3 segundos en el que yo decía subo en 5 con un tono que no uso con nadie más, y el aire de la cocina dejó de moverse. La lámpara nueva seguía encendida dando una luz que no perdonaba sombras y yo me agarré al borde de la mesa con los dedos húmedos por pura necesidad para no sentarme en el suelo. Javi me miró por primera vez sin filtros, no era un grito ni una pregunta aún, era una especie de inventario, la cara de quien hace cuentas a toda velocidad y va guardando cada dato en su sitio, y dijo solo quién es. Con una calma que me hizo más daño que cualquier insulto. Le conté la mitad de una mentira y la mitad de una verdad porque no sabía por dónde empezar. Dije que era Dani, que lo conocí en el mercado porque trae cajas de vino para un puesto de quesos y a veces toma café en el bar de enfrente. Dije que habíamos hablado de trabajo, que él me ofreció echarme una mano con una cosa de redes para el súper, que me había liado, que no era nada, y mientras soltaba esas piezas que no encajaban Javi entró en ajustes, buscó archivos, abrió la carpeta de fotos y encontró una secuencia de hace 8 días en el coworking de Lavapiés, yo con la mascarilla bajada hasta la barbilla, una mesa con vasos de plástico, un ángulo de mi muñeca con el reloj de pulsera que me regaló él por nuestro 9º aniversario, y una sombra de un brazo que no era el suyo. Esto no es trabajo, dijo sin subir la voz, esto no se hace en un coworking un jueves a las 6 mientras me mandas un audio diciendo que te han cambiado el turno. Quise arrebatarle el móvil y no me salió valor, quise confesar todo y tampoco, me quedé clavada a la baldosa como si existiera una forma de mover la escena con pura cabeza, y él avanzó de golpe hacia la puerta del piso. Cogió las llaves del cuenco, apagó la lámpara y dijo vamos con un tono que me sacó del cuerpo. Pregunté a dónde, intentando ganar tiempo y respondió a la azotea de ese mensaje, ahora mismo, y cruzó el pasillo sin mirar atrás, y yo lo seguí porque no vi alternativa, porque la inercia me llevó, porque cada segundo que pasaba el plan secreto de la noche se convertía en la ruta del desastre. En el ascensor no hablamos y aún así fue el tramo más ruidoso del día, yo escuchaba mi respiración y su mandíbula apretada, vi en el espejo su cuello tenso, la cuerda que se dibuja cuando el cuerpo aguanta una carga, y pensé en pedir que esperáramos a mañana, que sentarnos y hablar, que no subiera, pero estaba ocurriendo igual y mi boca no daba órdenes, solo cedía. En el portal Javi giró a la derecha en vez de a la calle, cruzó hacia el portal contiguo como si hubiera estudiado mi ruta, empujó la puerta que siempre queda mal cerrada y subió las escaleras 2 en 2 sin mirar si yo iba detrás. Y lo seguí con el corazón pegado a la espalda, con las rodillas cortas, con la certeza torpe de que arriba nos esperaba el vino, 2 copas y un hombre sentado junto a la antena que no sabía nada del huracán que estábamos subiendo. Segundo mini clímax de la noche en la planta quinta cuando nos cruzamos con un vecino del edificio ajeno que bajaba con una caja de pizza abierta y nos dijo hola sin sospechar. Y yo sentí que la normalidad de ese saludo me partía, mi vida real rozando mi vida secreta, todo a la vista de cualquiera. En el último tramo, Javi se paró y me miró desde el escalón superior, dijo si está ahí, no hables, me dejas a mí. Y vi en sus ojos la mezcla de dolor y método que solo he visto cuando su padre llamó desde urgencias hace años y él resolvió el traslado sin derrumbarse hasta llegar a casa. En la azotea el calor venía sin viento, la puerta de hierro chirrió lo justo para anunciar que no éramos vecinos del edificio, y a la izquierda, junto a la antena, estaba Dani sentado en una silla plegable de camping con la botella destapada, 2 copas de vidrio apoyadas en un ladrillo, la bolsa del supermercado con hielo que ya era agua, y una sonrisa que le duró hasta que vio a Javi a mi lado, y ese gesto se le cayó de la cara como un toldo mal puesto, levantó las manos despacio y dijo mi nombre, luego añadió no sabía que venías con él y Javi contestó yo tampoco lo sabía hasta hace 10 minutos, sin subir el tono, sin acercarse, con la voz controlada. Dani intentó levantarse y tropezó con la silla,
Yo di un paso para evitar que cayera por pura costumbre de evitar accidentes y Javi me detuvo con la mano abierta sin tocarme, un freno invisible que quise desobedecer y no pude. ¿Desde cuándo?, preguntó Javi sin quitarle los ojos de encima a Dani, y nadie contestó, porque yo no encontraba un punto por donde empezar esa línea y Dani miró la botella como si allí hubiera un manual. ¿Desde cuándo?, repitió, y añadió quiero un mes y un sitio, y salió de mi boca 3 semanas, distintos sitios demasiado rápido, como si por fin un tapón se soltara, y él apretó la mandíbula una vez más y agachó la cabeza lo justo para que yo viera que estaba poniendo orden a toda prisa. El tercer mini clímax se montó solo cuando Javi cogió una de las copas, la enjuagó con agua de la bolsa derretida y la olió, no por celos absurdos sino por fijar un detalle que luego usaría en su relato. Y dijo esto es un Ribera, del barato del día, no me lo niegues porque compro el mismo cuando no llegamos a fin de mes, y Dani no supo ni dónde mirar porque esa frase contenía más historia que cualquier insulto. Javi dejó la copa en el suelo, se sacó el móvil del bolsillo de chándal y marcó su propio número porque el suyo estaba muerto. Llamó desde el mío y cuando sonó la melodía de su teléfono en el salón de casa entendí que había decidido no montar un espectáculo arriba, que quería pruebas, que quería nombres y cifras, que quería cruzar pantallas y horarios. Y yo ahí, de pie, pensando en el taladro sobre la mesa, en la lámpara nueva, en la lista de gastos en la nevera con mis mentiras como post-its invisibles. Dani intentó hablar, dijo que no busca problemas, que yo le había dicho que la cosa con mi marido estaba mal, que no estaba obligando a nadie, y Javi levantó una ceja y replicó no te confundas, los problemas ya estaban. Tú solo has venido a poner música y la frase me golpeó porque era exacta y no tenía adorno. Me miró a mí y dijo vas a bajar, me vas a contar todo, luego decidiré si subo otra vez o si llamo a alguien, y me dio la vuelta con la misma mano que antes había usado de freno sin llegar a tocarme, un gesto firme pero medido que yo no supe desobedecer. Bajamos en silencio, yo delante y él detrás, y cada rellano se me hizo un examen, recordé cada escapada que había disfrazado de compra, cada carrera por General Ricardos creyéndome invisible, cada mensaje borrado a medias porque siempre queda rastro, y al salir al portal nuestro vi a Inés cerrando el buzón con cara de curiosidad amable y giré la cabeza como si la luz del fluorescente me molestara. Y Javi le dijo buenas noches con una amabilidad nacida de la costumbre que me pareció irreal a 3 metros del derrumbe. En casa, Javi encendió otra vez la lámpara nueva, se sentó frente a la mesa, puso mi móvil entre los dos y dijo explícalo desde el principio, sin saltos, y dame las contraseñas de tus redes. Y yo obedecí sin negociar porque ya no tenía margen, dicté números y datos, desbloqueé las carpetas ocultas, abrí el correo que casi no uso, y él iba leyendo sin interrumpir, moviendo solo los ojos, marcando con la yema del dedo las frases que quería volver a mirar, y en un momento pidió tu cartera. Comparó recibos, encontró un ticket de un café en Lavapiés a una hora que yo estuve, según le dije, en el turno de tarde, y no hizo comentario, solo puso el papel a la derecha como quien va montando un mapa, y yo sentí un cansancio brutal que no era físico sino de cabeza, y aún así me quedé sin llorar porque tenía claro que el llanto no me iba a rebajar la deuda. Cuando terminó la primera pasada, levantó la vista y dijo ahora vas a llamar a él desde mi móvil y le vas a decir que venga mañana a las 11 al bar de la esquina, ahí hablaremos los 3 delante de alguien, y si no viene, voy a ir yo al mercado y le voy a encontrar igual, y antes de que pudiera pensar en una alternativa marcó el número, me puso el altavoz y me extendió el teléfono con la palma abierta. Dani descolgó al tercer tono con una alegría fuera de sitio. Dijo mi nombre como quien llega puntual a una cita y luego se calló porque Javi dijo mañana a las 11, bar Manolo de la esquina, ven solo con esa neutralidad que no admite negociación, y él respondió que sí, que claro, que sin problema, y yo asentí aunque no me veía, y cuando colgamos Javi dejó el móvil boca abajo y añadió que apagaría el wifi de casa esa noche, que no quería mensajes, que durmiéramos en habitaciones separadas y que por la mañana a las 10 bajaríamos juntos, y no me pidió opinión, solo me señaló el sofá del salón y dijo que yo me quedaba allí,
que él cerraría su puerta con llave por primera vez desde que vivimos en este piso. Y esa frase me empujó un escalofrío sin dramatismos, era un borde sencillo con el que tropezar y yo ya estaba caminando de lado. La noche me cayó a plomo como un turno doble en el súper, con la lámpara nueva encendida hasta que la apagué para no seguir mirando el techo, con el ruido del frigorífico marcando pasos y mi cabeza repasando escenas como si el orden cambiara el sentido, y a ratos me quedaba dormida y me despertaba con la sensación de que alguien me miraba, pero no era nadie. Era esa lista de detalles que Javi había puesto sobre la mesa como prueba de que alguien que te conoce de verdad sabe cuando te sales de tu ritmo. A las 8 me duché rápido, preparé café sin saber si sacar 2 tazas o una, dejé la mía en la encimera y escuché su puerta abrirse, lo vi pasar por el pasillo con el gesto de quien no olvida nada. Se puso una camisa clara que se reserva para las comidas familiares y unas zapatillas nuevas que le regaló su hermano, se ató bien los cordones y dijo que bajáramos sin quitar los ojos del llavero. Y yo obedecí como se obedece a la propia conciencia cuando ya no queda margen para discutir. El bar Manolo estaba medio vacío a las 10:30, la tele sin sonido pasando titulares de la mañana. El camarero de siempre secando vasos con un paño limpio que huele a lejía y a tabaco viejo porque ese olor en España no se va del todo, y Javi pidió 2 cafés y un vaso de agua. Yo me quemé la lengua con el primero como si quisiera castigarme rápido, y a las 11:05 entró Dani con una gorra que nunca le había visto, la cara de quien ha dormido mal y ese andar de repartidor que llega tarde, se paró a 1 metro de nuestra mesa, saludó y miró a Javi esperando permiso para sentarse, y Javi señaló la silla sin añadir nada. Solo estiró una libreta pequeña que había traído y un bolígrafo como si fuera a tomar nota de algo que luego habría que recordar, y ese gesto puso el primer mini clímax de la mañana, porque Dani se tensó y preguntó si hacía falta grabar, y Javi dijo que no, que con apuntar bastaba, que si luego había que ir a algún sitio ya veríamos, y yo noté que el camarero acercaba el oído sin disimulo porque estas cosas en los bares se escuchan aunque uno limpie platos. Javi preguntó desde cuando nos conocíamos, yo contesté que desde el mercado. Dani añadió que una mañana de reparto me ayudó a entrar unas cajas porque el portal estaba atascado. Javi pidió fechas, yo dije mediados de mayo. Dani apuntó las suyas sin quererlas, primeras cajas a finales de mayo, primer café la primera semana de junio, primera vez que subimos a una azotea a mediados de junio. Javi comparó con su libreta donde había anotado mi mensaje del supuesto turno cambiado, la foto de lavapiés con la hora impresa, el ticket del café de lavapiés que encontró en mi cartera, y fue un golpe sin gritos, una suma que no necesitaba adjetivos. Después preguntó si Dani tenía pareja, y ahí salió otro dato que yo no había querido mirar. Dani dijo que estaba con alguien desde hacía poco, una chica de Carabanchel que no sabía nada, y Javi señaló que entonces no solo yo tenía cuentas que rendir, que quizá habría otra mesa en otro bar con otra conversación, y el camarero dejó de secar vasos un segundo porque la palabra otra en estas historias siempre huele a humo nuevo. Luego Javi preguntó si alguna vez habíamos estado en casa ajena, si había dinero de por medio, si él me había dado regalos, y Dani negó con la cabeza con un no claro, repitió que no busca líos, que se dejó llevar, que yo le dije que nuestra relación en casa estaba seca, y Javi apuntó la frase entera sin corregirla, como si quisiera guardarla tal cual para más tarde. El segundo mini clímax se dio cuando Javi sacó de la mochila un sobre con fotocopias de nuestro contrato de alquiler, la cuenta común y el calendario de sus guardias de obra. Lo puso en la mesa y dijo a Dani que mirara las fechas, que cruzara los días en los que yo le escribí con los días en los que él me dijo que no podía quedar porque tenía entrega, y ahí se vio una superposición perfecta. Mis ausencias tapando sus ausencias, 2 agendas que se habían buscado sin decirlo, y la cara de Dani cambió de tono, como si entendiera por fin que en esa mesa se estaba viendo todo lo que a él le parecía normal pero a nosotros nos había costado años montar. Javi dejó el bolígrafo, tomó un sorbo de agua y soltó la primera decisión del día sin teatrillo, dijo que a partir de ahora no quería ver a Dani cerca de nuestro edificio.
que si aparecía por la zona hablaría con su jefe del mercado porque las entradas de género se vigilan y él no quería cruzarse con él en el portal, y Dani asintió sin fuerza, dijo que podía cambiar la ruta, que no volvería por aquí, que lo sentía, y yo miré la taza vacía sin saber dónde poner las manos, porque había una parte de mí que quería salir corriendo y otra que quería quedarse quieta hasta que el ruido bajara, y ninguna mandaba. El tercer mini clímax apareció cuando Javi dijo que no iba a gritar ni a pegar a nadie ni a montar teatro, que su venganza iba a ser ordenada y medible, que empezaba esa misma tarde con un cambio en casa y que Dani no tenía que saber qué, solo debía irse, y lo dijo con una calma que pesaba más que un portazo. Dani preguntó si hacía falta algo más, Javi respondió que sí, que borrara mi número y no volviera a escribir, que si yo le buscaba él no contestara, que dejaría constancia de eso en un mensaje ahora para que luego no hubiera dudas, y le dictó una línea sencilla que Dani tecleó en su móvil delante nuestra. Por respeto a tu pareja y a la mía no volvemos a vernos ni a escribirnos, me miró y pidió permiso con la mirada para enviarlo, y yo asentí porque ya no tenía voz, y el mensaje salió, la pantalla mostró enviado, y el camarero, que llevaba rato sin moverse, dijo si queríamos algo más, y Javi pidió la cuenta, dejó el dinero justo más una propina innecesaria y se levantó. Y Dani hizo el gesto de dar la mano y Javi lo miró un segundo y le tendió la suya, un apretón corto sin calor, un cierre administrativo, y él se fue, pasó por la puerta con la gorra baja y se perdió entre dos coches de reparto sin mirar atrás. De vuelta a casa, Javi no habló en el trayecto, subimos por las escaleras porque el ascensor se había quedado otra vez en el tercero y yo noté el sudor en la espalda aunque no hiciera tanto calor. Abrimos la puerta y él fue directo al salón, retiró la mesa hacia la pared, desenchufó la lámpara nueva, guardó el taladro y sacó de un cajón un juego de bolsas de basura gruesas, las dejó en el suelo. Me miró y dijo que iba a empezar a separar cosas, que durante unas semanas íbamos a vivir como compañeros, que cerraríamos cuentas comunes y que cada gasto se apuntaría con fecha y concepto, y me pidió que sacara mis cosas de la cómoda del dormitorio y las trajera al salón, que a partir de esa tarde él dormía en la habitación y yo en el sofá, y no fue un castigo teatral, fue un reparto frío, el inicio visible de una frontera que no se toca sin notar el corte. Luego me enseñó el móvil con un correo ya redactado a la casera pidiendo cita para añadir una cláusula de rescisión con preaviso, también tenía un borrador para el banco solicitando separar la tarjeta adicional, y solo entonces habló de mis padres, dijo que los llamaría mañana para contarles que necesitábamos espacio y que prefería hacerlo él antes de que yo edulcorara nada, y yo sentí el pinchazo de vergüenza que no había sentido aún, un dolor directo y sin ornamento, porque mi padre mira a Javi con confianza desde hace una década y mi madre pega imanes en nuestra nevera desde que tiene llave. Cuando yo pensaba que ese era el final del día, Javi metió la mano en el bolsillo y sacó el llavero, apartó la llave del trastero y la del portal y dejó la de casa sobre la mesa, me dijo que de momento me quedaba sin copia, que yo no entraría si él no estaba, que evitaríamos riesgos hasta que decidiéramos qué hacer, y esa llave quieta en la mesa fue la línea que no esperaba ver tan pronto, una asimetría nueva entre nosotros que ya no se arreglaba con promesas. Me pidió mi anillo, no como símbolo sino como pieza valorable, dijo que lo guardaría junto a otros de valor para que nada desapareciera en plena tormenta. Yo me lo quité sin resistencia porque cualquier discusión habría sido ridícula allí, y él lo guardó en una cajita de metal con otras cosas y la cerró con un clic que retumbó más que un portazo. Después me dijo que a las 5 pasaríamos por la gestoría donde él lleva las cosas de la obra para preguntar por procedimientos y acabamos separándonos, que no quería sorpresas, que prefería saberlo todo antes de decidir. Y yo asentí con una especie de rigidez que me salía del cuello, porque cualquier postura de víctima aquí me daba náusea. Me pidió el teléfono otra vez, bloqueó mi acceso a sus cuentas, cambió la contraseña del wifi y me anotó en un papel una nueva clave temporal para que pudiera seguir usando datos sin que él lo sintiera como una cuerda suelta,
Y esa administración técnica me dejó clara la dimensión de su revés. No se trataba de escena sino de estructura, de mover piezas para no caerse, y mientras yo metía ropa en bolsas y abría cajones, él sacó un sobre con fotos de viajes de años atrás, las extendió sobre la mesa como quien vacía una mochila para ver qué se salva, y me dijo que a la noche decidiría si las guardaba o las devolvía a su caja, que no quería tomar esa decisión con la cabeza ardiendo. Y ahí supe que lo que venía no iba a ser una batalla confusa sino una agenda completa, y sin embargo aún faltaba un golpe más que yo no había calculado, porque cuando bajamos a la gestoría, al abrir la puerta de la calle, nos cruzamos con alguien que ya iba a poner su parte en esta historia y que no esperaba ver tan pronto. Javi pidió otra botella de agua, apoyó mi móvil sobre la barra como si fuera un objeto de trabajo, miró al camarero y le dijo que subiera el volumen del televisor porque quería que el bar estuviera ruidoso. Luego me sostuvo la mirada y le dio al play al audio que yo había mandado a Dani 3 días antes. Mi voz sonó clara entre los platos y los vasos. No tardes. Ya sabes que a las 20 me tengo que ir porque Javi llega de la obra y después otro de la semana anterior, en el coworking me dejan la sala del fondo si compro 2 cafés, no hace falta que entres conmigo, te escribo cuando esté dentro. Y el tercero con la ubicación compartida y mi risa nerviosa porque el ascensor se había quedado bloqueado en el tercero, y el camarero se quedó quieto secando un vaso sin esconder la cara. Dani bajó la cabeza y yo tragué saliva con una urgencia que olía a vergüenza, mientras Javi guardaba el móvil, señalaba la libreta y decía que lo siguiente sería comprobar dónde estaba cada uno. Cuando esos audios se enviaron, que no iba a aceptar medias tintas ni pequeñas versiones, que ese mismo día cruzaríamos datos y que sería con testigos. Y le pidió al camarero el nombre y el DNI para un acta informal por si más tarde hacía falta presentarse ante alguien. Y el hombre lo apuntó en un ticket de papel térmico con esa letra de bar que vale más que una declaración larga. Javi se levantó sin teatralidad, nos hizo un gesto para salir y al cruzar la puerta marcó un número que no conocía, habló 2 frases y colgó. Dijo que íbamos al taller de la calle Marcelo Ucera donde Dani deja la furgoneta de reparto a dormir porque necesitábamos los partes de entrada y salida de ese mes, que allí habría un encargado con un sello, que no quería historias de memoria, y echó a andar como si el suelo estuviera marcado con flechas. En el taller el aire olía a goma caliente y a gasóleo. Un mecánico con mono azul y manos negras nos miró sin sorpresa cuando Javi explicó que necesitaba los registros de aparcamiento de la furgoneta blanca matrícula KNT 4, que vendría el jefe en 5 minutos porque él ya lo había llamado desde el bar, y yo entendí la llamada de antes, el orden, la falta de improvisación de alguien al que le han pegado un golpe y reacciona cuadrando cajas. A los pocos minutos llegó un hombre con barriga de oficio y carpeta con albaranes, saludó a Dani por el nombre, preguntó si había pasado algo con el seguro y Javi dijo que lo único que necesitaba era papel y hora, que le diera copia de las entradas y salidas de las últimas 4 semanas, que si hacía falta pagaba las copias allí mismo, y el hombre puso 4 hojas sobre el capó de un Opel viejo. Plantó un sello rojo y fue cantando días y horas, domingo 30, entrada a las 20:41, salida. Lunes a las 6:12, miércoles 3, entrada 22:15, jueves 4, salida 5:55, y así hasta llenar 2 folios con tinta de bolígrafo. Y Javi iba tachando y comparando con su libreta y mis audios marcados con hora, y yo veía como algunas coincidencias se pegaban como imanes, la noche del coworking, la salida de la furgoneta a las 19:03, mi audio a las 19:17, la azotea a las 21:13, la entrada de la furgoneta a las 22:02, y la cabeza me latía a compás de sello. Dani intentó decir que una noche se la llevó un compañero y Javi levantó la hoja con la firma de Dani sobre el parte, y no hizo falta mucho más. Primer mini clímax en la mesa metálica con grasa, cuando Javi pidió al encargado que firmara y pusiera su DNI debajo del sello, y el hombre lo hizo sin pensar, acostumbrado a papeles que nadie lee, y yo sentí el frío de un documento que ya no se borra.
De allí Javi dijo que al portal, porque quería ver si el conserje del edificio de al lado guardaba las grabaciones de la cámara de la entrada. Dani masculló que ese portal no tenía conserje y Javi contestó que al menos habría un presidente de comunidad y buzones con nombres, que con eso bastaba para pedir la cámara a una empresa de seguridad, que lo importante era que quedara claro que los mensajes no eran un juego de móviles sino pasos por una puerta. En el portal nos topamos con una mujer de unos 30 con carpeta en la mano y cara de tarde mala, preguntó por Dani con una voz que yo reconocí aunque no la hubiera oído antes, la voz con la que alguien controla su enfado para no gritar en un espacio público, y cuando él dijo su nombre en bajito la mujer me miró a mí, luego a Javi, luego al marco de la cámara apagada. Respiró como quien se frena en seco y dijo que se llamaba Sonia, que llevaba una semana sospechando, que había leído un mensaje en el coche de Dani que olía a cita, que no quería espectáculo pero necesitaba escuchar de mi boca lo que había pasado, y yo miré a Javi esperando instrucciones, y él le ofreció el papel recién sellado del taller y le dijo que a las 11 habíamos estado los tres en el bar Manolo y que ahora íbamos a seguir recogiendo datos, que si quería venir podía hacerlo, que mejor testigos que chismes. La mujer agarró el papel, lo dobló con cuidado y dijo que vendría, que no quería quedarse con la duda molestando en su casa, y fue la primera vez en todo el día que vi a alguien que no quería herirme pero tampoco iba a protegerme, una presencia que iba a sumar frío al procedimiento. Del portal a Villaverde, trasteros de alquiler en un bajo con pasillo largo y olor a humedad, porque Javi quería revisar un contrato que yo no sabía que él conocía. Un trastero que alquilé con el carnet de una amiga para guardar 4 cajas de ropa y una bolsa con cosas que no quería tener a mano, recibos en efectivo, un candado que me pesó en los dedos cuando lo abrí delante de todos. Dani detrás con la mirada baja, Sonia con los brazos cruzados y Javi con el cuaderno en la mano como si contara mercancía, y dentro no había nada que pudiera salvarme, 2 mantas, una botella de vino igual que la de la azotea, una sudadera vieja de Dani, un paquete de toallitas y un pequeño sobrecraft que yo había olvidado con 3 recibos y una nota con una dirección y un nombre que no era el mío, Azucena, Portal 8, 3B, la letra de Dani clara como un titular, y Sonia lo leyó en voz alta sin gritar, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo diciendo que luego hablarían de eso, que no era mi asunto pero que ya que estábamos todos, mejor no dejar flecos. Segundo mini clímax en el pasillo cuando Javi sacó el móvil y sacó fotos del interior del trastero, no por morbo sino por inventario, y me pidió que metiera las cosas en una sola caja, que la firmara por arriba con mi DNI y la fecha, que él haría lo mismo con otra que contenía la sudadera y la botella, que sellaría con cinta marrón y que las 2 cajas quedarían en depósito en el salón de casa hasta decidir su destino, y esa carta de porte improvisada me pareció más dura que un insulto. La siguiente pieza fue mi correo fantasma, la cuenta que yo abrí solo para hablar con Dani cuando ya me pesaban los mensajes del móvil. Una dirección sin nombre evidente que Javi había visto en el historial del portátil porque una tarde lo dejé abierto con prisa y que él activó en el bar con la clave que me vio teclear cuando dicté contraseñas. Y al abrir aparecieron 10 correos cortos, ubicaciones, fotos de puertas metálicas, horarios y un archivo con un nombre anodino que, al descargarse, mostró un PDF con mi foto en el coworking a la hora exacta que le dije a Javi que estaba en el turno de tarde, y Javi no habló, simplemente reenvió desde mi propia cuenta 3 mensajes a 3 direcciones que dictó en voz alta para que Sonia y el encargado del taller los apuntaran como testigos, su propio correo, el mío principal y una cuenta suya antigua que usa para facturas, y puso en el asunto pruebas anexo 1, pruebas anexo 2, pruebas anexo 3, y en copia a mi hermana y a su hermano con una línea que decía esta es la versión que vamos a contar, sin adornos, por si mañana alguien pregunta, y mi teléfono empezó a vibrar como si pataleara, mensajes de mi hermana, de Ana la del súper, de mi madre pidiendo que la llamara, y la casa se convirtió esa tarde en un tablero. Volvimos y Javi colocó las cajas en el salón, sacó rotuladores y pegatinas, escribió ropa Lucía, objetos mixtos, trastero Villaverde,
Me dio un bolígrafo para que firmara cada pegatina y puso debajo la hora. Cambió la clave del router delante de mí y me entregó una cartulina con la nueva por si tenía que trabajar. Anotó en una hoja los pagos del mes, alquiler, luz, agua, comunidad. Y me pidió que hiciera una transferencia de mi parte ahora mismo desde mi móvil con Sonia mirando para dejar constancia, y no lo hizo por humillar, lo hizo por poner columnas, y al terminar sacó 2 localizadores pequeños que había comprado esa mañana en una tienda de electrónica de General Ricardos. Los conectó a su móvil y los pegó por dentro a las cajas con cinta. Me explicó que durante 30 días todo lo que saliera de casa llevaría un localizador o una firma, que no había espacio para misterios, que si yo necesitaba llevarme algo lo haríamos juntos y lo apuntaríamos, y me pidió el duplicado de la llave del trastero de Villaverde para guardarlo en el sobremetálico junto al anillo y otros objetos, y mientras hacía eso llamó a la casera en altavoz y le pidió cita para el martes. Le explicó que queríamos añadir una cláusula de salida y que ese mismo día dejaría pagado el mes siguiente para evitar discusiones, y yo me quedé mirando las cajas como si fueran muebles nuevos que no había elegido. La escena de la barra se volvió a imponer cuando Javi dijo que aún quedaba un movimiento, que a las 8 pasaríamos por la dirección de la nota para devolverla en persona, que no quería que ninguna Azucena recibiera llamadas raras por mi culpa ni por la de Dani, que prefería cerrar agujeros, que después de eso vendría la decisión, y la palabra decisión quedó flotando como un borde que no tenía música, mientras Sonia abría su móvil y enviaba un único mensaje a alguien que no vimos, y Dani se apoyaba en el quicio de la puerta con la mirada baja, y mi correo fantasma seguía entrando respuestas porque la copia a mi hermana se había convertido en llamadas perdidas, y antes de que nadie dijera nada más la cerradura sonó y apareció Inés con una bolsa de pan y una cara que traía un recado pegado, porque había encontrado debajo de nuestra puerta una nota doblada que no llevaba remite y que solo decía mi nombre y un horario, y al abrirla y ver la letra supe que la tarde se iba a torcer por un sitio que ninguno habíamos calculado. La nota que trajo Inés era un trozo de hoja arrancada de un blog barato, mi nombre, la hora a las 19:31 línea seca que decía garaje -2, portal de al lado, traed solo lo imprescindible, sin firma, sin explicación, y Javi la leyó 2 veces, buscó mi mirada y dijo que íbamos, que no iba a dejar otra pieza suelta girando por el edificio, que bajaríamos con lo justo, DNI, móvil, libreta, y que antes de salir mandaría un mensaje al grupo que había creado a mediodía con Sonia y el encargado del taller para que quedara rastro de la cita, y lo hizo. Bajamos al -2 del edificio contiguo 19:30, posible testigo, y me pidió que me atara el pelo, que me pusiera unas zapatillas con suela limpia porque no quería pisadas mal interpretadas en ningún video, y yo obedecí con esa mezcla de vergüenza y puro trámite que llevaba desde la mañana. Dani dijo que prefería no aparecer y Javi contestó que bajaría igual pero que esperara en la puerta del garaje a la vista, que no quería que luego alguien dijera que se escondió. Y Sonia añadió que iría detrás con su móvil grabando solo audio, que se quedaría al lado del ascensor por si hacía falta una tercera fecha en la cronología. Y cuando el reloj marcó las 19:25 ya estábamos los 4 frente a la rampa, con el olor a goma y a humedad pegado en el cuello y la sensación de entrar en un lugar donde la gente solo piensa en aparcar y salir, no en ajustar cuentas. En el -2 había una puerta cortafuegos abierta con una caja de plástico azul apoyada contra la pared, un hombre de 1,50 con chaleco reflectante y llaves colgando de un mosquetón nos esperó sin saludo. Miró a Javi y dijo que era el presidente de la comunidad, que había pedido a la empresa de seguridad la copia de una noche concreta porque una vecina se quejó de gente subiendo a la azotea, que no quería problemas, que solo pretendía que se respetara el edificio, y sacó de la caja un pendrive envuelto en papel de aluminio, lo puso en la palma de Javi y añadió que dentro había un corte de 22 minutos en el que se nos veía entrar el martes pasado a las 21:07 y salir a las 22:01, y que él no podía darnos nada más sin un escrito, pero que prefería entregar esa copia en mano antes de que corriera por los móviles del vecindario, que si la queríamos usar era asunto nuestro.
Y Javi le agradeció con una seriedad que frenó mi respiración, sacó su libreta, anotó USB garaje -2. 1931, presidente entrega, le pidió el nombre y el DNI para escribirlo al lado, y el hombre lo dictó con paciencia de quien prefiere un lío corto a un murmullo largo. Primer mini clímax ahí mismo cuando el presidente dijo que había otra coincidencia que no esperaba, que 2 portales más allá se veía a una chica parecida a mí con una bolsa de supermercado entrando justo antes con una llave que no era de ese edificio, y Javi le pidió que no siguiera, que ya tenía bastante por hoy, y yo noté cómo se me aflojaban las piernas porque entendí sin que nadie lo dijera que mi rutina de basura y vuelta había sido vista por más ojos de los que yo había calculado. Subimos a superficie sin hablar. Sonia acercó su móvil para dictarle a Javi el audio que había grabado, 19:28 salida del ascensor, 19:31 entrega del USB, testigo Sonia G. Y Javi respondió con un gracias que sonó a gestión más que a alivio. De allí saltamos a la gestoría porque la casera había aceptado vernos a las 20:30 si llegábamos puntuales, quería fijar por escrito lo del preaviso. Y Javi dijo que sería útil firmar delante de otro adulto una hoja de ruta de los próximos 30 días, que el primer tercio sería caja, firmas y llaves, el segundo tercio cuentas separadas y agenda de visitas, y el último tercio la decisión definitiva, quedarse o salir, pero con números y habitaciones claras, y mientras lo decía quitó la batería a mi antiguo portátil y me pidió que lo guardara en una de las cajas con pegatina y localizador, y yo asentí porque todo en esa tarde era gesto y firma. En la gestoría nos sentamos en una mesa con vidrio rayado, la casera escuchó sin caras, dijo que entendía la situación, imprimió un anexo de 2 páginas, preaviso de 15 días hábiles prorrogables a 30 de mutuo acuerdo, inventario adjunto, depósito en cuenta separada, y Javi pagó en efectivo los honorarios de la gestoría delante de todos para que no quedara duda. Pidió 2 copias, las guardó en una funda transparente y nos pidió a Sonia y al encargado del taller que firmaran como testigos de que habíamos estado allí a esa hora, y ellos firmaron, no por gusto sino por higiene, esa palabra que Javi repitió 2 veces sin señalarme pero quedándome puesta. Salimos y quedaba la dirección de la nota que salió del trastero, Azucena, Portal 8, tercer B. Javi dijo que no entraríamos si no nos abrían al primer timbre porque no queríamos arrastrar a otra persona a nuestro circuito si no había vínculo comprobable. Subimos la escalera con el eco de las cenas detrás de las puertas. Timbramos y abrió una mujer de mediana edad con un perro pequeño que ladró por inercia. Javi se presentó, explicó en una frase que habíamos encontrado una nota con su nombre en un trastero que no era suyo, preguntó si conocía a Dani, ella dijo que sí, que el chico le había alquilado una plaza de garaje una semana en mayo a través de un contacto y que a veces dejaba paquetes en una esquina, que le pagó puntual y no volvió, que no entendía que pintábamos allí, y Javi le pidió disculpas por la molestia, le dejó su número por si recordaba una fecha exacta y bajamos. Y el segundo mini clímax nos pilló en el portal cuando Sonia, con el móvil en la mano, recibió un audio de una amiga común en el que le preguntaba si lo del bar iba en serio porque alguien había colgado una foto en un grupo de vecinos, y Javi se dio la vuelta, me miró y dijo que parábamos allí, que no iba a dejar que esto se convirtiera en rumor, que necesitábamos cerrar puertas, que nos quedaba la última conversación y se haría en un sitio donde nadie pudiera interrumpir con una bandeja o un ladrido. Nos fuimos a la biblioteca José Hierro, sala de estudio de la primera planta, casi vacía a esa hora, fluorescentes fríos, carteles de silencio y ese murmullo de páginas que pasan, cogimos una mesa al fondo. Javi sacó el pendrive pero no lo abrió, lo puso en medio como quien coloca un reloj y dijo que esa iba a ser la última conversación, que yo hablaría sin adornos, que él haría 3 preguntas y luego daría su decisión provisional para los 30 días, y que después no habría reproches por la espalda ni mensajes a terceros. Primera, dijo, ¿quieres seguir conmigo si eso implica cortar de raíz con Dani, asumir un calendario incómodo y vivir bajo inventario un mes? Le dije que sí con las palabras enteras, sin balbucear, sí, quiero seguir contigo,
acepto el calendario y las reglas, y me escuchó sin bajar la mirada al móvil. Segunda, dijo, hay algo más que no haya visto, otro nombre, otra cita, alguna deuda, algo que el mes que viene me vaya a estallar en la cara. Respiré largo, le conté del correo fantasma ya abierto, del trastero, de los cafés, de la vez del hotel en Legazpi que creí que no íbamos a mencionar porque fue una sola y pagada en efectivo, y apuntó la palabra hotel sin levantar la ceja, solo la subrayó. Tercera, dijo, ¿puedes garantizar que si mañana Dani te escribe tú no vas a contestar, que si te lo cruzas bajas la mirada y sigues, que si alguien te pregunta por él dices que te has equivocado y punto? Dije que sí otra vez, no por quedar bien sino porque en mi cuerpo ya no quedaba impulso de seguir con el mismo error. Entonces habló él, la voz recta pero sin filo, mi decisión provisional es separación en casa durante 30 días con inventario, llaves y localizadores, visitas controladas, cuentas separadas desde hoy, anulación de cualquier plan conjunto reservado con anticipo, devolución del anillo y objetos de valor a una cajita común, aviso a nuestras familias con el mismo mensaje sin adjetivos. Si al terminar el plazo me convence tu conducta y yo siento algo distinto a rabia y cansancio, nos sentamos con alguien que sepa ordenar esto y veremos, si no, rescindimos el contrato y cada uno por su lado en agosto, y no hubo palabras grandilocuentes, solo números y verbos. Tercer mini clímax cuando sacó de la mochila un sobre con una fotocopia de un precontrato de alquiler en el piso de su hermano por si yo necesitaba irme antes, ya hablado y con precio cerrado, y otra hoja con un presupuesto de mudanza para 3 horas y una furgoneta. Me dijo que no era amenaza, era una salida practicable por si mi de hoy se rompía mañana, que prefería tener esa vía preparada a improvisar a gritos un lunes cualquiera. Me pidió que firmara la hoja de ruta del mes, yo firmé, él firmó, Sonia firmó como testigo, el encargado del taller escribió su nombre sobre una línea porque aún nos acompañaba por pura inercia y sentido práctico. Y la bibliotecaria nos hizo un gesto de silencio desde su mostrador y yo bajé la voz por primera vez en todo el día. Cuando creí que el día acababa ahí, mi móvil vibró con un correo entrante del fantasma, asunto entrega automática activada, contenido una cadena de reenvíos que yo no recordaba haber configurado. Mi cuenta enviando copia de todos los mensajes a una dirección con un nombre que me golpeó la nuca, Marta, L., mi hermana, fecha de activación mayo de 06-912, justo el día del coworking, y Javi me pidió que le dejara ver, abrió la pestaña de ajustes, comprobó que la redirección seguía activa, miró la pantalla sin decir nada, levantó la vista y preguntó si ella sabía lo de Dani antes que él. Yo no supe qué responder porque ese detalle lo había dejado aparcado como si no quemara, y Javi cerró el portátil. Guardó el pendrive sin abrirlo y dijo que mañana a primera hora iríamos a casa de mis padres a buscar explicaciones, y en ese segundo alguien golpeó la mesa con los nudillos. No era la bibliotecaria ni Sonia ni el encargado, era una sombra alta que se paró a mi lado con un sobre en la mano y preguntó mi nombre en voz baja. El hombre alto se presentó como mensajero de una gestoría y dejó un sobre a mi nombre con acuse de recibo, me pidió el DNI. Lo fotografió con el móvil y se fue sin decir nada más, y Javi esperó a que la puerta se cerrara para decir que lo abriera ahí mismo, porque no quería volver a casa con otra caja sellada sin saber qué llevaba dentro, y dentro venía un burofax enviado por mi hermana desde su trabajo, 3 folios impresos con capturas de mi correo fantasma rebotando en su bandeja desde él. 5 de junio, un párrafo donde explicaba que activó la copia automática para protegerme porque me vio hacer cosas a destiempo y pensó que si pasaba algo grave alguien debía tener el rastro, que no me lo dijo porque no quiso convertirse en policía de mi vida, y un último punto que lo ponía todo en orden, desde esta tarde he desactivado el reenvío y he vaciado la carpeta. Si Javi quiere verlo en mi ordenador tiene las claves, prefiero que duermas con la vergüenza de haber dejado esto en manos de otros y no con la culpa de seguir mintiendo, y Javi me miró con una mezcla de cansancio y gratitud amarga, dijo que al día siguiente pasaríamos por su despacho a ver la carpeta por si faltaba algo,
que en el mes de inventario prefería tener más pruebas que dudas, y guardó el burofax con las copias del taller y la cláusula del alquiler en la funda transparente que se había vuelto nuestra carpeta de primeros auxilios. Los días siguientes siguieron la pauta que él había dicho en la biblioteca: primera semana cajas y llaves, segunda cuentas separadas y agenda, tercera y cuarta sin sobresaltos, todo apuntado con fecha y hora, cada movimiento con firma, y yo aprendí a no improvisar, pidiendo permiso para cosas pequeñas que antes ni pensaba: coger una chaqueta del armario, bajar al supermercado, llevarme el portátil al turno, todo con su pegatina y su hora, y Sonia seguía apareciendo a ratos para dar fe de trámites porque a ella también le tocaba ordenar lo suyo con Dani. Citó a su amiga del taller para recoger un casco que no era suyo y firmó un papel con él en el que se prometían no cruzar mensajes fuera de trabajo. Y yo la miraba trabajar su frontera con una limpieza que me dolía porque era la versión firme de algo que yo había tratado a empujones. El primer mini clímax de esa semana llegó cuando instalamos el USB del garaje en el portátil de mi hermana y vimos los 22 minutos con fechas y segundos, yo con la bolsa de basura, Dani detrás de mí con la botella en la mochila, las cámaras fijas recogiendo nuestra rutina con una claridad que ya no dejaba hueco a matices, y Javi no dijo nada, solo anotó el código de tiempo de entrada y salida. Hizo una copia del archivo y pidió a mi hermana que firmara con la hora exacta de la descarga, y yo volví a casa con una imagen fría en la cabeza que quitaba cualquier tentación de reescribir lo ocurrido para hacerlo menos feo. La segunda semana trajo la reunión con la casera y la entrega de un juego de llaves bajo sobrelacrado con el listado de quien podía entrar a casa: Javi, yo, la casera para revisiones con cita, nadie más. Y el cambio del bombín que un cerrajero instaló delante de mí y de Sonia con una factura que pagué yo, porque así quedó escrito, que los gastos de esa decisión salían de mi lado, y me dolió pagar, no por el dinero sino por la claridad de sentir que no había negociación posible en esa columna. Abrimos también una cuenta básica a mi nombre, cortamos la tarjeta adicional de la cuenta común y él me transfirió mi parte de la fianza que habíamos depositado años atrás. Me dio el recibo y me hizo firmar que la había recuperado, y esa hoja pequeña, escrita con bolígrafo sobre el mostrador del banco, me pareció un punto de no retorno porque era el primer dinero que salía de nuestra historia y entraba en la mía sola. El segundo mini clímax llegó cuando, a mitad de la semana, mi madre nos llamó para que fuéramos a comer y hablar con calma y Javi dijo que iríamos si aceptaban escuchar los 3 primeros minutos sin interrumpir, que después podían decir lo que quisieran, y así fue. Nos sentamos, mi padre abrió la boca y Javi levantó la mano con respeto y explicó lo que llevábamos hecho: el burofax, el USB, las copias de taller, los localizadores, las firmas, y mi madre se quedó sin argumentos que empezaran por entended o pasad página. Se le cayeron las muletillas delante del papel y del sello, y por primera vez en mucho tiempo en casa de mis padres no hubo sobremesa con café, hubo nombres, horarios y un veremos en 30 días. Dani prácticamente desapareció del mapa salvo por una llamada que hizo al encargado del taller para pedir cambio de ruta y otra para decirle a Sonia que había cancelado una suscripción al gimnasio donde ella iba, porque no quería cruzarse. Lo apuntó en un mensaje y se cayó, y Javi lo vio sin comentario. Solo guardó la captura como quien pone el último tornillo en una madera ya fijada. En la tercera semana empezamos a dormir de verdad, él en su lado, yo en el sofá con la espalda quejándose por la mañana, y un día me dejó una hoja con un listado de preguntas para el final del plazo que no eran filosóficas, eran técnicas. ¿Puedes demostrar 15 días sin mensajes con él en tu registro? ¿Puedes mostrar tu jornada de trabajo con fichajes sin lagunas de 2 horas? ¿Tienes un plan de horarios que no nos cruce con personas que estuvieron en medio y debajo una línea que decía que no quería discursos, que quería pruebas y rutina, y pensé que eso era justo y duro a la vez? El tercer mini clímax, el que yo no esperaba, vino al final de la tercera semana cuando llegué del turno y me encontré el salón despejado de cajas. Solo 2 quedaban sobre la mesa, la del trastero y la de objetos mixtos. Encima de ellas un papel con 3 opciones escritas de su puño y letra: 1.
Destruir contenido con testigos y video corto. 2. Devolver a sus dueños si los hubiera. 3. Guardar en trastero propio con inventario 3 meses y revisar en octubre, y debajo un hueco para mi firma y otra línea para la suya, y su nota decía que eligiera yo, que él aceptaría cualquiera de las 3 y quedaba constancia y no volvíamos a abrir las cajas a escondidas. Y me quedé un rato de pie mirando ese pequeño plebiscito doméstico, entendiendo que la venganza de Javi no era teatral, era exactamente eso, obligarme a pisar el suelo que yo había resbalado, a dejar de improvisar. Y elegí la opción 3 porque destruir parecía un alivio fácil y devolver solo iba a traer más cruces con gente que no quería ver. Firmé, él firmó cuando llegó, pegó otro localizador a cada caja, las bajó al trastero nuevo que alquiló 2 portales más abajo y envió la ubicación a Sonia con un listo. Llegó la 4ª semana y con ella la cita que habíamos reservado con una mediadora en Chamberí, una mujer que se sentó con nosotros 2 horas, escuchó sin adornos, nos hizo resumir cada uno en una hoja lo que queríamos el día 30 y lo que estábamos dispuestos a ceder, y yo escribí que quería seguir, que aceptaba una vigilancia temporal, que pediría cambio de turno estable y evitaría trayectos a los lugares donde todo se encendió, y Javi escribió que a día 30 no sentía seguridad ni ganas de compartir cama, que quería salir del piso en agosto, que prefería una separación real con trato respetuoso y reparto limpio, que estaba dispuesto a acompañarme a contar la versión a quien hiciera falta si yo no quería hacerlo sola, y escucharlo sin adjetivos me dejó clavada a la silla, no por sorpresa, sino por la forma exacta en que la decisión caía. La mediadora nos explicó lo evidente, que no era el final del mundo pero sí el final de un contrato sentimental que ya no sostenía las paredes aunque las facturas estuvieran pagadas. Nos dio una lista de documentos a preparar y cerró la carpeta con un gesto firme que no dolía, solo confirmaba. El día 30 firmamos la última hoja de ruta en la mesa del salón, con Inés como testigo porque Sonia estaba trabajando y el encargado del taller no podía salir, y Javi me devolvió el anillo, no para que me lo pusiera, para que lo guardara en mi cajita, dijo que su parte estaba cumplida, que ese metal tenía ahora otro peso y que no quería verlo rodar por casa, y me entregó una hoja con su nueva dirección, la del piso de su hermano donde ocuparía la habitación libre hasta que encontrara algo. Y otra con un listado de pagos que él se llevaba y yo asumía el mes siguiente para no dejar agujeros, el seguro del hogar lo cancelaba él con fecha cerrada, la luz la ponía a mi nombre, el wifi se cortaba el miércoles próximo y yo elegiría compañía si quería, y cada línea llevaba su firma y la mía. Comimos en silencio, luego bajó con 2 maletas y la mochila del trabajo, me dio la mano y dijo que le avisara si necesitaba recoger algo de las cajas antes de octubre, que él vendría con gusto si estaba en un horario razonable, y yo asentí con la garganta cerrada. Abrió la puerta, se dio la vuelta y añadió una última frase que no era venganza ni perdón, era logística con cariño seco, si quieres que te acompañe a hablar con tu madre otra vez, dímelo con un mensaje y ponemos horario, así no se convierte en sobremesa de reproches. Dije que sí con la cabeza y cerré. Me quedé sola en el salón con la lámpara que él colgó la tarde del principio, una mesa sin papeles, un router apagado, 2 recibos en el imán de la nevera y un calendario con tachones negros sobre 20 días que ya no iban a borrarse. Llamé a mi hermana y le pedí que viniera a cenar. Vino con una tortilla y una botella de agua con gas y nos sentamos sin televisión y sin móvil, le di las gracias por el burofax aunque doliera, me pidió que durante un tiempo evitara los atajos y yo le dije que ya no estaba en condiciones de improvisar, que los próximos meses serían aburridos y necesarios. No hubo cierre con fuegos ni discursos de aprendizaje, hubo un plan, el mismo que firmamos, y un aviso en la puerta del trastero nuevo con un papel plastificado donde pone el contenido y la fecha de revisión. Y cada vez que paso por el salón y veo el hueco donde estaban las cajas me acuerdo de los nombres y de los números, de que aquí nadie ganó nada con gestos grandes, que lo único que nos sostuvo fue ponerlo todo por escrito, y que la decisión fría de salir de casa en agosto dolió más que cualquier grito, precisamente por lo limpia.